un placer introducirles al corredor público número 35 del Distrito Federal. Es el doctor Salomón Vargas García. Él es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Con ustedes. Buenos días a todos, bienvenidos, los que se encuentran presentes aquí, así como a quienes nos están viendo en otras partes de la República. Albert Einstein decía que la tenacidad es más importante que la inteligencia, y en el caso de los estudios de posgrado como es este, con mayor razón. El día de hoy vamos a ver el tema de la evaluación inmobiliaria. La evaluación como tal, entonces, va a tener como objetivo el que presentemos información actualizada, sistematizada, ordenada, que nos permita en un momento determinado identificar los fundamentos legales relativos a esta serie de actividades. Decimos que la evaluación es un conjunto de actividades que tiene como finalidad emitir un reporte, un documento que se llama el avalúo. La evaluación se integra por entrevistas, papeles de trabajo, información de campo, experiencia, bases de datos, que en conjunto van a generar ese documento llamado el avalúo. Esta evaluación puede referirse a diferentes aspectos, puede referirse a bienes tangibles y a bienes intangibles. El fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 25 y 26 de nuestra Constitución Política, en el capítulo económico de la misma. Desde el momento en el cual nos establece que es obligación, y repito, obligación del gobierno federal, fomentar las actividades productivas del país. Se integra la evaluación inmobiliaria en este rubro precisamente a efecto de ser una herramienta para propiciar certidumbre jurídica. La evaluación, al ser ese conjunto de actividades, procedimientos, técnicas, estudios de campo, bases de datos, documentos y experiencia, tienen como finalidad generar certidumbre jurídica. ¿Respecto de qué? Respecto del valor comercial de un bien en un momento determinado. La evaluación implica, entonces, actividades que tienen como finalidad el que quien observe ese documento final pueda saber el precio de cambio de los bienes a un momento determinado. Decimos precio de cambio en virtud de que es la cantidad de numerario que una persona está dispuesta a pagar en condiciones normales. Eliseo Matuc, querido amigo, si quisiera venderme la casa que ocupa su despacho, pues evidentemente sería muy costosa. ¿Por qué? Pues porque es una casa ubicada en una zona muy buena de la Ciudad de México, muy bien comunicada, una casa que tiene ya algunos años y que además han estado grandes personalidades del mundo jurídico de este país, en la misma como el maestro Matuc. Bien. Pero independientemente de sus ganas de venderme la casa muy cara, pues hay un parámetro, y ese parámetro es el mercado. Cuánto valen las cosas y cuánto están dispuestas a pagarse en un momento determinado. Así entonces nos encontramos que la evaluación va a poder tener diferentes enfoques. Estos enfoques pueden ser, en primer lugar, el enfoque de costos, cuánto nos cuesta producir un bien. Un segundo enfoque es el enfoque de ingresos, también llamado capitalización de renta. Y un tercer enfoque que implica el comparativo, el de mercado. Así entonces estos tres enfoques que tenemos de la evaluación van a llevar como consecuencia tres parámetros distintos. Uno, ¿cuánto me cuesta producir un bien? Es decir, ¿cuál es su costo? Un segundo enfoque, ¿cuánto voy a obtener de ganancias por permitir el uso de ese bien? Capitalización de rentas o ingresos. Y un tercer enfoque, el de mercado. Aquí vamos a encontrar que es determinante el distinguir entre el concepto precio y el concepto valor. El precio es la cantidad de numerario que una persona está dispuesta a pagar en circunstancias normales. Valor es el costo de producción de un bien. En el caso, por ejemplo, de los ¿cómo llamarle? Accesorios de belleza, muy bien, gracias,
nos encontramos, por ejemplo, que esta bolsa pues tiene un diseño especial, está hecha de cuero, metal, plata quizás, y ostenta una marca comercial reconocida. Eso va a provocar que en conjunto el costo, vamos a suponer que fuese 10 pesos. Sin embargo, la abogada está dispuesta a pagar por una bolsa de la marca Louis Vuitton $2,000. El maestro Gómez Alcázar está dispuesto a pagar por su corbata, como tiene una cuadriga en la parte posterior de la misma, 2,500 pesos por ella. Oye, ¿qué diferencia hay entre una corbata Domani y una corbata Armani? Además del nombre, evidentemente. Pues que se supone que nos hace que nos sintamos mejor. El costo de producción de la corbata del maestro Gómez Alcázar es el mismo. Quizá con una diferencia en cuanto al diseño, a lo que habría que pagarle a la persona que lo hiciera. Sin embargo, el precio es lo que él está dispuesto a pagar. En la materia inmobiliaria nos encontramos entonces que estos tres factores, costo, ingresos o capitalización de renta como se llama, y comparativo de mercado, en conjunto los tres van a generar ese valor comercial. Para estos efectos, es pertinente que recordemos lo que nos dice el artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en relación con el sexto de la misma. En el sentido de que cuando vamos a constituir una sociedad mercantil, nos vamos a encontrar que cuando llegan a constituir la Comisión Fedatario Público, pues todo el mundo llega y dice que ya exhibió el 100% del capital social. Y en la práctica son puras mentiras, porque no es cierto. Ni los socios han exhibido el importe del capital social total, uno, ni está pagado, segundo, y tercero, en un momento determinado no lo ha recibido el señor administrador. Pero eso sí, el señor comisario, en el caso de las anónimas, dice que él se cercioró de la autenticidad de eso, de que existe el capital social. Es frecuente encontrar en la práctica comercial, por ejemplo en las inmobiliarias, que uno de los socios sea el que tiene las relaciones públicas y otro de los socios sea el que tenga el capital. Y entonces se suman los esfuerzos de ambos. En teoría, las aportaciones de bienes en especie distintas al numerario deberían de estar fundamentadas en un avalúo, para que si en un periodo de 24 meses redujera su valor esa aportación, se incrementase en la parte proporcional. Esto implicaría que entonces, en el caso de aportaciones en especie distintas del numerario en las sociedades mercantiles, se necesitarían dos avalúos, uno al principio y otro a los 24 meses. En la práctica nadie hace eso. ¿Por qué? Porque es muy costoso, según dice. El artículo 46, fracción 22 de la Ley de Instituciones de Crédito establece como tal que los bancos pueden realizar avalúos que tendrán las mismas características que los hechos por otros profesionistas. ¿Por qué los bancos pueden hacer estos avalúos? Porque al fin y al cabo van a tener la posibilidad de determinar el valor comercial de un bien a un momento determinado, gracias a su experiencia y conocimiento de las circunstancias del mercado, de ese estudio comparativo del que platicábamos. Por su lado, la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece en sus artículos 89 y siguientes algunas obligaciones para los particulares, y en algunos de ellos nos dice que cuando obtengamos ingresos vamos a tener que pagar contribuciones. Y concretamente el artículo 3º del reglamento del Código Fiscal de la Federación dice las 6 personas que pueden realizar avalúos. Esta disposición del 3º del reglamento del Código Fiscal de la Federación se refiere a las 6 personas que son las únicas autorizadas para hacer avalúos para efectos fiscales federales. Y aquí empiezan las circunstancias que los abogados, los juristas como ustedes necesitan tener presentes en todo momento. ¿Para qué sirven los avalúos? Decíamos, para determinar el valor comercial de un bien. ¿Qué propósito van a tener esos avalúos? Pueden ser de compra, puede ser de venta, puede ser de fusión, puede ser de aportación, o puede ser de pago de contribuciones, ya sean locales o federales. En materia federal, el 3º del reglamento del Código Fiscal de la Federación dice que son 6 sujetos los que pueden hacer avalúos para efectos fiscales federales. Por favor. Gracias. Artículo 3º. Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de 1 año, contado a partir de la fecha en que se emitan. Este reglamento nos dice que es una vigencia de 1 año. Y perdón, nosotros consideramos que este año es excesivo. ¿Por qué?
Porque si llegó la obra vial de nuestro querido gobierno de la Ciudad de México para hacer una más de las múltiples obras que están haciendo en esta época en esta época de la administración de gobierno, pues ¿qué puede provocar? Que a lo mejor si nos hicieran un paso a desnivel aquí sobre Avenida Fray Servando, seguramente habría menos circulación vehicular y por lo tanto los predios comerciales bajarían de precio. Pagaría menos cantidad la gente por ese predio. Sin embargo, una vez terminada la obra, pues se supone que habría una plusvalía. Entonces tienen una vigencia de 1 año. Se incrementó de lo que había antes de 6 meses hasta 1 año. ¿Para qué? Para reducir costos, esa es la verdad. Después nos sigue diciendo el tercero. 1 año contado a partir de la fecha en que se emitan, mismos que podrán practicarse por las autoridades fiscales, por las instituciones de crédito. Espera. El SAT, evidentemente, puede practicar avalúos. Las instituciones de crédito. Artículo 46, fracción 22 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Recordemos que el INDABIN es la instancia pública que se encarga de administrar bienes inmuebles y de dar los avalúos de bienes inmuebles. ¿Por qué es tan importante la función de este INDABIN? Lo que antes se conocía como la CABI, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Pues porque parte de los derechos por el uso de bienes del dominio público se realizan con fundamento en los avalúos que realiza el INDABIN. El INDABIN es una instancia de gobierno y por lo tanto están obligados a toda la normatividad pública. Sin embargo, los peritos de INDABIN somos personas físicas, particulares, que en un momento estamos en el listado que tiene INDABIN. Para esos efectos, el INDABIN ha emitido una serie de lineamientos en el 2009 para que al momento de realizar los avalúos en lo relativo a bienes del dominio público tengamos que seguir los mismos. Y esto es muy importante porque esa expresión que había antes de que los peritajes, por ejemplo, en materia judicial, en evaluación, eran a mi leal saber y entender, pasaron a la historia. Hoy hay metodologías, hay técnicas, hay procedimientos específicos que nos dicen el cómo se deben de hacer las cosas y para qué se deben de hacer las cosas. Adicionalmente, por ejemplo, en materia local del Distrito Federal nos encontramos una disposición que nos obliga a todos los que practicamos avalúos y a aquellos que utilizan los avalúos, por favor. Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicada el 30 de diciembre de 2010. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. En esta disposición, vigente todavía en este año, hasta que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal disponga otra cosa, nos dice el cómo deberemos hacer los avalúos y qué parámetros vamos a tener que hacer los peritos evaluadores. Inclusive hay algunas disposiciones que son relevantes, que ustedes se acuerden de ellas por lo siguiente, por favor. Artículo 196, fracción segunda. Para los actos registrales relacionados con la adquisición o transmisión de inmuebles, se considerará como valor el mayor entre el de adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por persona autorizada por la misma. Esto es en el caso del DF, pero los amigos de Jalisco tienen su ley de hacienda municipal. En el Estado de México existe una disposición semejante y en todas las entidades federativas se tiene cuestiones que tratan de regular el mismo supuesto. ¿Por qué es tan relevante este aspecto? Porque aquí ya nos está hablando del propósito de la evaluación. No es el mismo criterio que vamos a utilizar para comprar una casa que para venderla. Si es la misma metodología, los dos documentos finales, los avalúos van a ser válidos. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Que el criterio que vamos a utilizar es diferente. Recordemos el caso de los vehículos automotores. Si yo le quiero comprar el coche al licenciado Eric, pues en un momento determinado voy a ver el libro azul. ¿Cuál es el precio de compra? ¿Cuál es el precio de venta? Entonces voy a tratar de acercarme lo más posible a la parte inferior del precio. ¿Para qué? Para pagar la menor cantidad. Pero si Eric quisiera dar ese coche en garantía, pues ¿qué es lo que va a buscar? Que se lo tomen lo más cercano a la parte superior. Igual ocurre con los bienes inmuebles. El mercado es el que determina en un momento específico cuánto valen los bienes. Sin embargo, ese mercado va a necesitar tener parámetros. Por eso hablábamos de los tres enfoques: costos, productividad y el comparativo. En el caso específico, si yo le quisiera comprar la casa de
el despacho del Liceo Matuc en 2 millones de pesos, seguramente no me la vendes, Charlie. Evidentemente que no. Si le pongo un cero más, a lo mejor ya lo empezarían a pensar, por toda la inversión y todos los metros cuadrados que se tienen y la construcción. Bien, si yo le quisiera vender a mi querido Lalo la casa de ustedes en 30 millones de pesos, seguramente no me la va a comprar, porque independientemente de que tuviera los mármoles de Carrara en el hipotético IF, ¿sí?, o que tú tuvieras esa cantidad, pero no, evidentemente que sí lo tiene, ¿verdad? Para eso hay créditos en la institución en la que él labora. Pero bueno, resulta que él estuviera dispuesto a pagarlo. Oye, estás loco, Salomón, ¿cómo le vendiste en 30 millones de pesos esa casa de 200 metros cuadrados? Si hacemos la cuenta de 30 millones entre 200 metros cuadrados, estamos hablando de una cantidad exorbitante por metro cuadrado. Es una locura. El costo de producción de una casa, por ejemplo, vivienda de interés social en esta ciudad, es alrededor de entre 7 y 9 mil pesos. Vivienda media, estamos alrededor de 13 a 15 mil pesos. Vivienda residencial, nos acercamos a los 20 mil pesos. Bueno, ese es un enfoque de costos. Pero si Lalo me quiere comprar la casa en 50 mil pesos el metro cuadrado de construcción, se sale del mercado. ¿Pero por qué quiere esa casa? Pues porque ahí estuvo Mauricio Garcés, o porque ahí fue donde estudiamos la carrera juntos. No sé, las determinaciones sentimentales y emocionales que él pudiera tener son suyas, que en un momento determinado no van a tener relevancia respecto del precio. Pero si resulta que está el predio número 65, sigue el predio 67 y está el predio 69, y el maestro Gómez Alcázar es propietario de los inmuebles 65 y 69, el 67 para él sí tiene un valor mucho más alto que para cualquier otro, y por lo tanto él tendría que pagar una cantidad mayor, o yo como vendedor trataría de comprarle una cantidad mayor por tratarse de él. Así entonces esos tres enfoques que decíamos, costos, productividad y mercado, tienen que ver precisamente con esta determinación del Código Fiscal del DF. Nos sigue diciendo el tercero del reglamento, ¿quiénes más pueden hacer avalúos, por favor? Los avalúos también podrán practicarse por corredores públicos, empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, o personas que se encuentren con cédula profesional de evaluadores expedida por la Secretaría de Educación Pública, que obtengan su registro ante el Servicio de Administración Tributaria. Espera. Entonces dice corredores, luego empresas dedicadas a compraventa o subasta de bienes, o personas que cuenten con cédula profesional de evaluadores expedidas por la Secretaría de Educación Pública. Tenemos entonces aquí a los 6 sujetos que podemos hacer avalúos. El SAT, para efectos fiscales federales, el SAT, 1, bancos, 2, Indavín, 3, 4 corredores públicos, 5 empresas especializadas en la compraventa de bienes y 6 profesionistas que tengan cédula de especialistas en valuación. Y vamos a analizar estos 6 sujetos que pueden realizar avalúos para efectos federales. El SAT, pues evidentemente la ley dispone que ellos tienen esas facultades porque considera que los señores que colaboran en esa institución pública pues tienen el conocimiento suficiente para determinar el precio de las cosas. Los bancos, pues, como dan créditos, sabrían en un momento cuál sería el valor mínimo de rescate que pudieran tener. Indavín, por estar dotados de estas facultades en los términos legales, para poder saber cuánto se debiera de pagar por el uso de bienes públicos. Corredores públicos. Desde 1527 tenemos la facultad valuatoria. La correduría pública no empieza en el año 93. Tiene 480 años de fundada, en donde los corredores han colaborado con los comerciantes para ayudarles a comprar y a vender bienes. Y una de esas facultades es la evaluación. Nosotros pensamos que la más rentable. La cuarta categoría de sujetos que participan para hacer avalúos es la relativa de empresas especializadas en la compra de bienes. Y aquí piensen en remates, piensen en agencias inmobiliarias, piensen en cualquier tipo de compañía que tenga como actividad principal y profesional el dedicarse a la compra de bienes. Y la sexta función, o la sexta persona, perdón, la de los profesionistas que tengan cédula de especialista en valuación inmobiliaria. En este país existen los estudios de licenciatura y luego vienen los estudios de posgrado. Uno de los muchos estudios de posgrado es el correspondiente a la especialidad en valuación inmobiliaria.
¿Por qué es relevante esto? Se busca profesionalizar la actividad de emitir ese documento final que implica el avalúo. ¿Cómo se logra? Pues a través de una serie de estudios relativos a lo que implica la teoría y la práctica de la evaluación inmobiliaria. ¿Qué relevancia tiene, por ejemplo, en el caso de un litigio? Que si en un momento determinado se ofrecieran a dos peritos, uno con título muy respetable de arquitecto, de ingeniero civil y con una gran experiencia, más de 20 años en materia evaluatoria, pero por el otro lado hubiera una persona recién egresada de la carrera de ingeniería o arquitectura y que tuviera esta cédula de especialista en evaluación inmobiliaria, ¿a quién creen que el juez le podría hacer más caso? O sea, que tiene el segundo papelito, porque aunque la primera persona tenga gran experiencia y grandes conocimientos prácticos, el segundo tiene un documento oficial que lo avala como un experto, por eso es especialista en evaluación inmobiliaria. En teoría sí debería de ser. Y aquí vamos al tema de que el 1300 del Código de Comercio habla de que los avalúos son documentos públicos. Por favor, 1300 Código de Comercio. Y vete 203 y 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Este 1300 del Código de Comercio está dentro del capítulo de los juicios en el Código de Comercio y se refiere a que una de las varias pruebas que van a existir en ese procedimiento va a ser la prueba pericial de evaluación. El 1300 como tal nos establece que estos avalúos serán documentos públicos siempre y cuando no sean objetados. Y aquí quisiéramos hacer un pequeño paréntesis. El 1237 y 1238 del Código de Comercio establecen cuáles son los documentos privados y cuáles son los documentos públicos. Ustedes son expertos y saben que la trascendencia de diferenciar unos con otros implica que en uno es verdad legal, documento público, y en otro es un documento privado que estará a la buena valoración de sus señorías. ¿Por qué es relevante esto? Porque en muchas ocasiones se considera que los avalúos son la verdad legal y perdón, no es cierto. Son una mera opinión que sirve para ayudar el criterio del juzgador en la determinación del precio de un bien. El 1300 del Código de Comercio nos dice. Artículo 1300. Los avalúos harán prueba plena. Artículo 1300. La fe de los demás juicios periciales, incluso el cotejo de letras, será calificada por el juez según las circunstancias. Permítanme tantito. Este dispositivo legal viene desde 1889. El Código Federal de Procedimientos Civiles en el 203 y 206, que se refieren a los documentos privados, nos dicen, por favor. Artículo 203. El documento privado es una forma de los hechos mencionados en él, solo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero solo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad hace fe de la existencia de la declaración, mas no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202. Se considera como autor del documento aquel por cuya cuenta ha sido formado. Bien, resulta entonces que un documento público, pues le tendría que hacer caso a su señoría, y un documento privado queda a su buen criterio. El concepto documento ha sido inclusive abordado por los tribunales federales, quienes nos han resuelto lo siguiente. Documento. Es toda cosa que sea producto de un acto humano perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica, indirecta y representativa de un hecho cualquiera. Puede ser declarativo o representativo cuando contenga una declaración de quien lo crea u otorga o simplemente lo suscribe, como en su caso de los escritos públicos o privados, pero puede ser solamente representativo, no declarativo, cuando no contenga ninguna declaración, como ocurre en los planos, cuadros o fotografías. De ahí que el documento no es simplemente un escrito. La raíz etimológica ratifica su carácter representativo, por lo que la voz documento deriva del vocablo docere, que significa enseñar o hacer conocer, por lo que la prueba documental es aquel medio de convicción por el cual una de las partes en litigio se sirve para demostrar un hecho que se encuentra vinculado a las cuestiones controvertidas en el procedimiento de referencia. Desde el 2013 existe este precedente judicial y por lo tanto, si decimos que los
Avalúos son documentos privados, salvo los del SAT y los del INDAVIN, los de los otros 4 sujetos que podemos emitir avalúos, que darán para efecto de demostrar lo que en un momento se tiene. Ha sido frecuente, lamentablemente en ocasiones pasadas, en que los avalúos han servido como un instrumento para engañar a las personas. ¿Por qué? Porque no tienen información fidedigna. Aquellos lejanos casos en el año 94 en donde resultaba que cierta Sociedad Nacional de Crédito apoyaba uniones de crédito con base en garantías de supuestos bienes inmuebles que se encontraban ubicados en algunas partes. Y a la hora que llegaban los señores litigantes a tratar de ejecutar las garantías, pues anda, vete, no existía el inmueble. Bueno, precisamente para eso, en materia inmobiliaria en el Distrito Federal existe también otra disposición aplicable para quienes hacemos avalúos en este sentido. Artículo 496. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien dolosamente realice alguna de las siguientes conductas. Fracción sexta. Elabore avalúos vinculados con las contribuciones establecidas en este código con datos apócrifos o altere la documentación sobre la que se basa el avalúo o no se ajusten a los procedimientos y lineamientos técnicos de evaluación inmobiliaria o... En la madre, dijo el padre Padilla. ¿Por qué? Y perdón, se me olvidó ofrecer una disculpa a las damas presentes por las expresiones en castellano antiguo que serían utilizados para efectos didácticos. Para las personas que hacemos avalúos, que utilizamos datos apócrifos o que falseamos la información, vamos a tener una sanción corporal. El típico cliente de que, hombre, no se preocupe, mi arqui, póngale que el inmueble no tiene 200 metros de construcción, sino que tiene 100. O que no es clase 6, sino que es clase 4. Es decir, que los materiales empleados son de una calidad menor a los que realmente tiene. Resulta que eso tiene una sanción penal. Y en el caso del Distrito Federal, por ejemplo, para hacer avalúos para operaciones traslativas de dominio, pues pueden ser, obviamente los bancos, pueden ser personas morales autorizadas ante tesorería o podemos ser personas físicas que hayamos obtenido la autorización correspondiente ante tesorería. Por el hecho de ser corredores públicos no tenemos en automático la calidad de peritos evaluadores de tesorería de inmuebles. Hay que presentar y aprobar un examen correspondiente. ¿Por qué es tan importante esta cuestión? Pues porque resulta que si decimos que ese avalúo es un documento privado que va a servir para determinar el valor de un bien inmueble, en el caso específico, en un momento determinado, que va a poder servir inclusive para el pago de contribuciones federales o locales, pues decir mentiras es terrible. Esa es la razón por la cual se establece una sanción penal, inclusive en este sentido. Y como decíamos, en el pasado han existido graves problemas en cuanto a la realización de los avalúos. ¿Por qué? Porque pues cada quien los hacía como le daba su real y reverenda forma de hacer las cosas. Tenemos esta norma mexicana de evaluación que fue producto de una serie de experiencias que generaron que en el año de 1997 se diese la misma, ¿para qué? Para señalar cuáles deberían de ser los mínimos que debería de tener un avalúo. Esta norma mexicana de evaluación es del 2007, es la primera que surgió, o la primera disposición que surgió en materia de avalúos. Claro que no, vamos a ver ahorita un poco más adelante, por ejemplo, el decreto del 9 de marzo del 99 para los corredores públicos. Esta norma mexicana de evaluación, en los términos de la Ley de Metrología y Normalización, en los términos de su artículo 3, fracciones 10 y 11, nos habla que al ser una norma mexicana de evaluación es obligatoria para el gobierno federal y es potestativa para los particulares. Vemos que en los empaques de agua, por ejemplo, viene un etiquetado de una forma específica que se refiere a esa norma oficial mexicana de empaquetado. Esta norma mexicana de evaluación, como ven, se publica en septiembre del 2007 y nos dice que su objetivo, ¿cuál es? Concretamente, establecer los requisitos que deben cumplir con el fin de proporcionar confianza en el servicio de evaluación. Su finalidad es esa, contribuir a la confianza. Ustedes con los peritos que trabajan, pues evidentemente les asignan sus actividades pues porque les tienen eso, confianza. Esta norma mexicana de evaluación señala que
los requisitos generales que deberán de cumplirse a fin de proporcionar esa confianza en el servicio de evaluación que sea otorgado con la competencia técnica, imparcialidad, confidencialidad y esmero. 4 requisitos. Y aquí tenemos que hacer un poco de historia. Hablábamos del 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos refiere que podrán hacerse avalúos, por ejemplo, para capitalizaciones y recapitalizaciones de activos, por aquellas personas que estén autorizadas por la entonces Comisión Nacional de Valores, para los que peinamos de algunas canas. Resulta que nos acordamos que antes había peritos evaluadores que estaban autorizados por la Comisión Nacional de Valores y luego la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La circular 14/2000 de la Comisión Nacional Bancaria de Valores eliminó todos los registros de todas las personas físicas que emitían avalúos, de todo, de joyas, de marcas, de inmuebles, de vehículos, de equipo de oficina. ¿Por qué? Porque resulta que los amigos de la comisión dijeron, oye, si los bancos son los que tienen la facultad de hacer los avalúos y los peritos, personas físicas, son quienes les ayudan a esos bancos a realizar esos avalúos, luego entonces los avalúos que voy a reconocer son los hechos por los bancos. Es la misma lógica que en el caso del Indavín. Un señor ingeniero en minas, vamos a suponer, emite un dictamen para efecto de determinar el pago de las contribuciones a pagar por el uso de la concesión de una mina. Si lo hace en lo personal, pues sí, seguramente va a estar muy bien hecho. Sin embargo, ¿qué le falta para poder cumplir con las obligaciones fiscales? Pues que esté suscrito por el Indavín. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, sus conocimientos técnicos junto con el reconocimiento oficial que se tiene por parte del Indavín van a provocar que se den los dos elementos para reconocerle la validez para efectos fiscales a ese documento. Y esto nos lleva a que en el año 2007, después de 3 años de discusiones, se emitió esta norma mexicana de evaluación para decir que es lo mínimo que debería de tener un avalúo. Todavía no llegamos al aspecto de que sea un avalúo inmobiliario, ahorita estamos yendo de lo general a lo particular. En esta norma mexicana de evaluación nos habla de estas 4 características que debe de reunir ese documento privado. Y los alcances se refieren a orientar a los interesados en los servicios, motivo de esta norma mexicana, y para lo cual se busca proteger el interés de los usuarios, unificar los criterios de la evaluación para la prestación del servicio. ¿Quiénes son de provincia? Por favor, levanten su mano. Hermana República de... Exacto. ¿Estás de acuerdo que las realidades de los bienes inmuebles de Laredo, Reynosa y Matamoros totalmente distintas, y más con los últimos acontecimientos sociales, por decirlo de alguna forma, ¿correcto? ¿Estás de acuerdo que hoy por hoy pudieras encontrar gangas en cuanto a que si aplicamos el valor de costos de producción, vamos a pensar que la nave industrial de una maquiladora fuesen 5,000 pesos metro cuadrado? Valor de mercado, estamos hablando que son 1,000. Oye, ¿pero por qué? Pues es que no hay quien te lo compre. No hay quien esté dispuesto a pagar los $2,000 por la bolsa o los 2,500 pesos por la corbata. Oye, ¿pero por qué tan bajo? Pues porque así está el mercado. Por eso es que el Código Fiscal del DF dice, oye, serán 3 criterios: costos, productividad y valor comercial. Ahí dice que es catastral, dice que es valor comercial y que dice que es el de la valor. En este caso de unificar los criterios, los amigos de Tamaulipas pues evidentemente tienen su manera personal de realizar sus trabajos, muy profesionales, muy técnicos y muy científicos, que pudieran ser distintos de los de Tlaxcala. Esta norma mexicana de evaluación, ¿por qué se da? Por la necesidad de que a nivel internacional se tenga un elemento que pueda generar esa confianza, para que así cuando venga un acreedor internacional y diga, oye, aquí hay un papelito emitido por un arquitecto, por un ingeniero o por alguna de las 6 personas que dice el tercero del reglamento del Código Fiscal, que ese precio, que ese valor comercial que están diciendo sí es real y que la metodología utilizada para él es la misma en todos los casos. Tenemos entonces también que el campo de aplicación de esta norma mexicana de evaluación es a los servicios prestados por personas físicas o morales. Ojo, incluye a los bancos, ojo, incluye a las empresas especializadas en la compraventa de bienes,
y nos dice que esta norma podrá aplicarse en aquellos casos en que no existe una regulación específica que establezca la obligatoriedad de su observancia. Los bancos, por ejemplo, en la circular única de banco, las disposiciones de carácter general emitidas para estas instituciones de crédito, en lo relativo a avalúos, tienen una serie de disposiciones aplicables que están contenidas aquí. Los corredores públicos tenemos una serie de disposiciones aplicables desde el punto de vista legal que coinciden con las mismas de aquí. Lo importante de este concepto, ¿qué es? Cuando se emite un documento llamado avalúo, se va a tener que el bien materia de la evaluación es todo bien, derecho, obligación o servicios que se encuentre dentro del patrimonio de una persona física, moral o cualquier entidad sin personalidad jurídica. ¿Podemos valuar derechos litigiosos? Claro que sí. ¿Podemos valuar usufructos? Claro que sí. ¿Podemos valuar contratos de rentas vitalicias? Claro que sí. ¿Podemos valuar en un momento determinado las utilidades futuras esperadas de la explotación comercial de una marca o de una patente o de una obra musical? Sí. ¿Cuál es el problema? La documentación soporte que sirva para determinar ese precio. Esta norma mexicana de evaluación entonces nos habla de que el bien materia de la evaluación puede ser cualquier bien tangible o intangible. Por eso es que el Consejo de la Judicatura Federal publicó recientemente en su página electrónica las personas autorizadas para hacer avalúos reconocidos por el Consejo de la Judicatura Federal como auxiliares del Poder Judicial. La conclusión de valor es el enunciado que se manifiesta expresando en número y letra en moneda nacional a la fecha específica. Oye, es que el coche vale entre 40 y 60 mil pesos. Perdón, esas son mafufadas. Es que la casa podría generar una renta de entre 15 y 20 mil pesos. Perdón, eso no sirve. Como tal, se debe precisar cantidad cierta, líquida y exigible. Mínimo 15 mil, ok, es válido. Pero señalar la cantidad completa y concreta que en un momento va a ser el precio de los bienes. Y vamos a tener también los tres enfoques que hablábamos: el de mercado, el de capitalización de ingresos y el de costos. Para esto el costo, como decíamos, es la expresión en términos monetarios para adquirir, crear o producir un bien o un derecho. ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Me llamo Cecilia Salazar y soy abogada de General Motors. Ceci, bienvenida. ¿Estás de acuerdo que el mejor negocio que hizo la compañía para la que colaboras fue vender las instalaciones de la Colonia Granada? Pero ¿estás de acuerdo que hizo mejor negocio el que lo ha desarrollado? Porque de ser una zona con vocación industrial, la convirtió en una zona de vocación múltiple, habitacional, oficinas, comercial, y que en un momento la gente está dispuesta a pagar, por ejemplo, por la renta de las oficinas ahí en Miguel de Cervantes Saavedra, en donde antes era el Chimbombo famoso, 25, 27 dólares metro cuadrado de renta. Y en caso de vivienda, por los departamentos, los lofts de 80 metros cuadrados están dispuestos a pagar 2 millones de pesos. ¿Esto qué implica? Si lo vemos por costo, traen una utilidad de más del 30% los señores desarrolladores inmobiliarios. Pues sí, pues es su derecho. Su costo sería un 30% abajo de ese precio. Sin embargo, pues al fin y al cabo el concepto de mercado es lo que va a determinar o va a complementar ese pago. Y para estos efectos la doctrina nos ayuda. Por favor, si fueras tan amable. El rascacielos ecológico de Ken Yang, una teoría de proyecto ecológico. Para que un proyecto ecológico sea duradero, es necesario que esté apoyado en una teoría o base teórica general que permita que el trabajo de proyecto sea ambientalmente holista y previsor. El fallo que suelen tener los cuerpos teóricos actuales es que son incompletos o que carecen de las características ambientalmente holísticas, por ejemplo, la conectividad, que es verdaderamente crucial para el enfoque ecológico. No es producto de la mota este partner, sino al fin y al cabo nos habla de esa necesidad de estar en armonía. ¿Qué elementos constructivos identificas en esta obra que cumplen los presupuestos de aquí? Elementos.
O sea, que en cuanto a que sean como ambientalmente amigables, pues, sí, podrían ser las ventanas. Ajá. Sí, la altura. No, Pero que cuando la escuela toma este inmueble, resulta que dice, oye, ¿cómo le hago para gastar menos energía eléctrica? Ah, pues muy bien, pues vamos a ponerle la posibilidad de que haya ventanales. ¿Estás de acuerdo que se consume menos energía porque pasa la luz? Resulta que hace calor. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Poniendo la altura a 10 metros de la techumbre. ¿Ese elemento constructivo del techo es concreto? No, es un tipo de acabado ligero que permite en un momento determinado tener resistencia al calor y resistencia al frío. Así nos lo venden algunos. Y resulta que en un momento determinado, pues eso va a provocar una diferencia en el enfoque de costos, que si fuese los acero, o que si fuese tabique, o que si fuese bóveda catalana, por decirlo de alguna manera. También nos dicen otros autores lo siguiente. Carlos Muguerza, trabajo en Comisión Federal de Electricidad. Gracias. ¿Qué es el avalúo de un bien raíz? Técnicas de avalúo inmobiliario de William L. Ventolo Jr. y Martha R. Williams. Como ven, los dos textos son textos originados fuera de este país. Son dos textos que se han producido adentro de las fronteras de ¿Qué es el avalúo de un bien raíz? En teoría, al menos, la evaluación es una técnica fácil de explicar. Un avalúo comercial es una estimación sustentable del valor de una propiedad. Incluye una descripción de la propiedad en cuestión, la opinión del evaluador acerca de las condiciones en que se encuentra, su disponibilidad para un propósito dado y su valor expresado en dinero a precios de mercado libre. Puesto que se trata solo de una estimación, el mérito de cualquier avalúo depende de la habilidad, experiencia y buen juicio de la persona que lo realiza. Imagínate la cortina de la presa del Cajón. Mucho dinero, mucho trabajo, una obra de súper primer nivel. Pero ahí no se puede ver en función de tabiques. ¿Cuánto costó el concreto? Sino se tiene que ver en función del beneficio social que está generando esa obra. Y ahí entonces nos está hablando de que si bien el enfoque de costos nos podría dar una determinada cantidad, el enfoque de productividad nos va a dar cero, porque no se renta la cortina. Sin embargo, el valor del comparativo o el valor de mercado sí pudiera tener un elemento adicional. Otros autores nos dicen, por favor, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Mauricio Chaides, Banco Invex. Conceptos básicos para un arquitecto, fundamentos para lograr un buen proyecto, Roberto Vélez González. Es necesario el análisis de edificios. Sería muy difícil que en el transcurso de los estudios de arquitectura se resolvieran todos los diferentes problemas que abarcará un arquitecto durante su práctica profesional. Es por eso que lo que sucede normalmente solo se abordan algunos de los más representativos, pero si en vez de tratar de abarcar todos los problemas se planteara cómo abordar cualquier tipo de problema, entonces no solamente podrían solucionarse los problemas existentes, sino también todos los nuevos que surjan. ¿Estás de acuerdo que esta afirmación sirve para arquitectura, para medicina y para el derecho, para todo? ¿Qué implica? Un enfoque holístico, como nos leían hace rato, un enfoque que implique el ver las cosas de manera conjunta. Resumen de esta primera parte de la exposición: la evaluación es una técnica que implica bases de datos, informes de campo, documentos, experiencia, con la finalidad de emitir un avalúo. Esa es la evaluación, es un conjunto de actividades que tienen una base técnica, es decir, demostrada y demostrable, que se informan de elementos
de la vida real, por eso se habla de investigación de campo, por eso se habla de documentación, por eso se habla de bases de datos y de la experiencia, y cuya finalidad es emitir un avalúo. Un avalúo es un documento que puede ser público o privado, dependiendo del sujeto que lo emita, que sirve para determinar el valor comercial de un bien a un momento determinado. Evaluación, conjunto de actividades, avalúo, resultado de ese conjunto de actividades. 3 enfoques que servirán para hacer ese avalúo. Enfoque de costos, cuánto tenemos que invertir para producir ese bien. Enfoque de ingresos o capitalización, cuánto vamos a obtener de utilidad. Enfoque de mercado o comparativo, en cuánto se están vendiendo bienes semejantes, bienes similares. 6 personas autorizadas para hacer avalúos en materia fiscal federal: SAT, bancos, Indabil, corredores, empresas especializadas y los especialistas en evaluación inmobiliaria. Querido Lalo. Gracias, Salomón. Seguramente no estarás de acuerdo con lo que voy a comentar, pero me interesa saber por qué no. Si alguien dijera que el precio del avalúo nunca reflejará con exactitud el valor de mercado del bien, no obstante que se haga con toda la rigurosidad que el método establece, por el simple hecho de que el precio que tú tomas como un ingrediente para uno de los 3 supuestos, que es el de mercado, es el que el vendedor esperaría obtener por lo que quiere vender, que en la práctica, si le diéramos seguimiento, probablemente casi nunca sea ese, y en todo caso cuando se escriture probablemente difícilmente va a ser aquel. Entonces en ese momento ese es el que los vendedores querían obtener, pero si le diéramos seguimiento, pues con posterioridad corroboraríamos que probablemente nunca fue el precio, y por lo tanto ese ingrediente de los 3 pues automáticamente genera una distorsión. No sé eso cómo se atiende en la práctica. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Nosotros creemos que debe de ser un ponderado de los 3 enfoques. No podemos irnos solo a los costos. ¿Por qué? Porque el precio del tabique, del yeso y de la varilla no es lo mismo ahorita que hace 3 años o hace 10. El enfoque de capitalización de rentas es si te lo llegan a rentar. Oye, ¿cuánto deberíamos de cobrar por la renta? Pues deberíamos de tener pelo, deberíamos de ser buenos, deberíamos de ser decentes. Ese segundo criterio no solo debe ser determinante, el valor comercial o el método comparativo. Si yo le quiero comprar al abogado su saco y como él lo quiere mucho, me lo quiere vender en 10,000 pesos, aunque el costo de producción sea diferente esa cantidad, pues no lo voy a poder obligar, ¿verdad? No te puedo amarrar, hacerte manita de puerco para que me lo vendas. Al fin y al cabo, él esperaba un precio, yo espero comprarlo más abajo, vamos a entrar a la negociación, y esa negociación, al fin y al cabo, ¿qué va a implicar? Que en un momento determinado servirá como otro elemento adicional. En respuesta concreta, el valor de mercado nunca puede ser el único para efecto de determinar el precio de un bien. Tiene que ser una ponderación de los tres métodos. ¿Por qué? Porque resulta que no existe una sola fuente de información, sino tienen que ser diferentes que van a incidir en medidas distintas en un momento determinado. ¿Okay? El valor comercial no puede ser el único que sirva para determinar el precio de un bien, sino que tiene que ser un ponderado de los 3 enfoques, del enfoque de costos, del enfoque de productividad y del enfoque de mercado. Esta es la razón por la cual esta norma mexicana de evaluación, publicada el 13 de septiembre del 2007, habla de estos enfoques, que nos dice que en un momento el de mercado es el que se fundamenta en el examen de datos de ofertas, transacciones o comportamientos de mercado. Y aquí tiene mucha importancia lo que tú bien nos decías, Lalo. ¿Por qué? Porque vemos en los anuncios clasificados, por ejemplo, o en metros cúbicos, una página electrónica que habla al respecto, pues que todo el mundo quiere vender carísimo. Y entonces esto que provoca, te manda los precios hasta arriba.
cuando haces esa investigación de campo, tienes que ver también la contra. Oye, pues qué bueno que quieran vender en 10, hay que ver cuánto es lo que está dispuesta la gente a pagar por esa determinada cantidad. Y por eso es que el método de costos nos va a ayudar en un momento determinado. Para estos efectos, tenemos que este método de costos implica lo que implica la cantidad de número horario que hay que invertir para producir un bien. Gracias. Y en esta obra que se llama Costos y Tiempo de Edificación de Suárez Salazar se establece la definición de los costos y una clasificación de costos indirectos y directos, y señala que la contabilidad en general acepta y señala como integrantes del costo indirecto aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto determinado, mientras que el costo directo son aquellos que sí tienen aplicación a un producto determinado, y después divide los costos indirectos y directos, los primeros en costos indirectos de operación y de obra, y directos preliminares y finales. Muchas gracias. ¿Cuánto nos costaría una licencia de construcción, una licencia de demolición de una construcción? Los derechos correspondientes en los términos del Código Financiero, una cantidad de máximo 13,000 pesos. Oye, pero ¿cuánto nos cuesta el no tener esa licencia y que nos vayan a suspender la obra? Ay, caray, pues una cantidad importante. Por eso es que el enfoque de costos también es útil y también se debe de considerar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos un mármol del tipo San Pablo, que es uno de buena calidad, no el mejor, pero es uno de buena calidad, en un formato de 20 por 20 las losetas, a de 40 por 40. El tamaño automáticamente implica una variación en el costo. Mientras más grande es el tamaño, pues más costoso es, porque se necesitan piezas más especiales. En cambio, si es de 20 por 20, hasta pedacería pudiera salir en un momento determinado. Y esto provoca que cuando se vaya a tener un avalúo, vamos a tener una serie de conceptos que nos van a ayudar, como son valor neto de reposición y valor de reposición nuevo. Sus siglas son muy parecidas: valor neto de reposición BNR o valor de reposición nuevo BRN. ¿Por qué es importante que los abogados conozcamos esta diferencia? Porque en muchas ocasiones, cuando nos pasan avalúos los clientes, nos dicen: no, es que mi casa vale 10. ¿Por qué? Porque están considerando el valor de reposición nuevo. ¿Cuánto costaría hacer ahorita esa obra? O en su caso, oye, lo mandan abajo para pagar las menos posibles contribuciones. Es que valor neto de reposición, no, hombre, ya está depreciado, ya está muy raspadito. Así entonces tenemos que estos conceptos son los siguientes, por favor. Costo. Es el capital, trabajo o tiempo que se invierte para generar un bien. Valor. Es el grado de utilidad de los bienes expresados en términos monetarios, tomando en cuenta las cualidades que determinan su aprecio. Valor de reposición nuevo. Es el costo actual que representa reproducir un bien con sus mismas características, por lo que también se le conoce con las siglas BRN. Valor físico directo o valor neto de reposición. Es el valor actual de un bien, considerando su depreciación por antigüedad, estado de conservación, funcionalidad, calidad del proyecto y grado de obsolescencia, por lo que también se le conoce con las siglas BNR. Valor de capitalización. Es el capital que se requiere para generar rendimientos financieros iguales a las utilidades que producen las rentas de un inmueble en similares condiciones de riesgo. Por ello se llama índice de capitalización de rentas, en virtud de que se consideran los ingresos netos anuales por conceptos de rentas reales o estimadas invertidos a tasas de largo plazo y bajo riesgo. Valor de mercado. Es el valor homologado de un bien dentro del mercado, por lo que también se le conoce como índice de mercado, en virtud de que la investigación física de los bienes en oferta que pueden ser homologados determina el monto de este criterio. Gracias. Como ven, tenemos entonces muchos criterios que hay que considerar, y por eso es que cuando se presenta un avalúo, lo que pasa en algunos casos es que se dice: a ver, ¿qué fecha tiene? ¿Quién lo hizo? Y nos vamos a la última página para ver cuál es el valor comercial. Oye, pero ¿cómo llegaste a determinar ese precio?
El qué es igual de importante que el cómo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado vamos a llegar a considerar, por ejemplo, que ese inmueble, vamos a suponer, estuviera invadido. Lógico, la posesión va a generar que haya una productividad menor y que debiera de castigarse ese concepto. Oye, es que aquí van a abrir una superavenida. Sí, pero en el camino, ¿cuánto tiempo vas a tardar en poder utilizar y rentar ese inmueble? Y esa es la razón por la que esta norma mexicana de evaluación nos habla del comparativo de mercado, que decíamos entre unos y otros. El segundo es el de capitalización de ingresos, que es el que tiene como base la cantidad de rentas futuras o beneficios que se esperan obtener. Y el tercero, el enfoque físico de costos, que se fundamenta al costo actual de su producción. Si queremos vender, pues podríamos decir que en un momento determinado el que nos convendría, ¿cuál es? Siguiendo la pregunta del maestro Gómez Alcázar, pues el de mercado. Oye, no, es que mira, las ofertas de venta están altísimas. Oye, pero si quiero comprar, siguiendo lo que nos hiciste favor de leernos, pues a lo mejor nos vamos al de costos, al más abajo. Oye, no, qué bueno que valga esto. ¿Por qué la colonia Condesa, el metro cuadrado de construcción, está en 22 mil pesos el metro cuadrado? Si los tabiques son lo mismo que en Iztapalapa. Por el inmueble y por el apetito del mercado. Oye, hoy por hoy resulta que la colonia industrial Vallejo a lo mejor le pasa el mismo proceso que decíamos de la colonia Ampliación Granada, que de ser una zona industrial perfectamente comunicada con todos los servicios, a lo mejor vemos lo que ocurrió en Brooklyn o lo que ocurrió en Queens, en Nueva York, ¿no? Que de ser zonas industriales, a lo mejor el día de mañana se convierten en zonas de usos múltiples, de usos mixtos, como se llama. Y en esta norma mexicana de evaluación se nos habla también de la fecha de referencia del valor, que corresponde al día de que se emite el informe de evaluación. Y este es el cambio importante en esta norma mexicana de evaluación. Hoy por hoy ya no hay avalúos, hoy hay informes de evaluación. En este punto 3.10 se establece que es el documento final emitido por el evaluador en términos monetarios. Esto trae unas consecuencias considerables, ¿eh? Pensemos la etapa segunda de un proceso sucesorio. ¿Se acuerdan que la etapa primera es la radicación, segunda inventarios y avalúos, tercera administración de bienes, cuarta adjudicación? Entonces, si el albacea de una sucesión va a presentar el inventario y los avalúos, pues resulta que ya no va a haber avalúos. ¿Qué va a haber? Informes de evaluación. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Se prepara el legajo completo que se dice: esta serie de documentos se refieren a la segunda etapa, denominada avalúos, que corresponden a los bienes de la asociación fulana tal, elaborados por el perito perenganito. En la práctica, este cambio de nombre, informe de evaluación, tiene que ver con el propósito para el que se realiza. Y decíamos, si los enfoques pueden ser productividad, costos o mercado, el propósito tiene que ver para qué se va a realizar. Te compro tu corbata, voy a solicitar un informe de evaluación. Ese informe de evaluación, yo que voy a tratar de que salga lo más bajo posible el precio, ¿verdad? Porque pues es para comprarte. En cambio, si tú quisieras vendérmelo, pues tratarías de que fuese lo más alto posible. Ocurre exactamente igual con los inmuebles. Y por eso es que para efectos de pago de contribuciones en las traslativas de dominio, existen una serie de disposiciones aplicables al respecto. En el caso del Distrito Federal, ese Código Fiscal del Distrito Federal nos establece ciertos requisitos. Pero antes de llegar a eso tenemos que ver lo del plazo. Decíamos de que en los términos del tercero del reglamento se habla de un plazo de 1 año. Sin embargo, hay precedentes judiciales que nos dicen lo siguiente. Por favor, bienvenida, ¿cómo te llamas? Sofía Alfaro. Remate, la vigencia del avalúo de los bienes sujetos al mismo es de 6 meses. El artículo 486, fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vigente dispone: para el remate se procederá de la siguiente forma. La vigencia del valor que se obtenga por los avalúos será de 6 meses para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si entre este y las subsecuentes mediara un término mayor de 6 meses, se deberán actualizar los valores. Asimismo, para la exposición de motivos de la reforma del citado precepto legal, reza de la siguiente manera:
Por otra parte, se simplifica la regulación de los remates, haciendo más rápida y económica su tramitación. Es Federico Lucio de Canini. Perdón. Este precedente judicial que nos hacen favor de leernos se refiere a que para efectos de remate, el propósito es el remate, va a tener una antigüedad de 6 meses. Oye, pero contradice lo del tercero del reglamento del Código Fiscal, sí, porque son propósitos distintos. Mientras que para el pago de contribuciones federales será de 1 año, para el pago de remate es de 6 meses. Así decimos que tenemos también entonces, por ejemplo, en el caso del DF, con base en ese Código Fiscal del Distrito Federal, un manual de procedimientos para hacer avalúos. La Secretaría de Finanzas, a través de la Tesorería del Distrito Federal, se dio cuenta de la necesidad y conveniencia de que se normase la práctica de los avalúos. Y por eso es que para operaciones traslativas de dominio en el Distrito Federal, pago de contribuciones locales, ha emitido este manual que a los evaluadores nos dice cómo y qué debemos de hacer. Por favor, tu nombre y bienvenido. Enrique Zapata. Manual de procedimientos y lineamientos técnicos de evaluación inmobiliaria, así como de autorización y registro de personas para practicar avalúos, publicado en la Gaceta Oficial del DF el 30 de mayo de 2005. Artículo 2. Para efectos de este manual se entenderá por avalúo el dictamen técnico practicado por persona autorizada o registrada ante la autoridad fiscal que permite determinar el valor de mercado de un bien inmueble con base en su uso, características físicas y urbanas de la zona en que se ubica, así como la investigación, análisis y ponderación del mercado inmobiliario, y que plasmado en un documento que reúna los requisitos de forma y contenido establecidos en el presente manual, sirve como base para determinar alguna de las contribuciones establecidas en el Código, cuando la contribución que se determine con base en dicho avalúo sea el impuesto sobre adquisición de inmuebles. El anexo a la declaración forma parte integrante del avalúo. Luego, el artículo 7 dice: de la autorización que se otorgue para la práctica de avalúos e instituciones de crédito y sociedades civiles o mercantiles tendrá vigencia durante el ejercicio fiscal de que se trate y a partir del día siguiente al de su otorgamiento. Dicha autorización deberá revalidarse anualmente, para lo cual se entregará la solicitud de revalidación acompañada de los estados de autorización de los peritos a que se refieren la fracción 6 y 7 del artículo anterior. El artículo 17 dice: todo avalúo deberá reunir como mínimo los siguientes elementos. La fracción segunda menciona las características del inmueble. A. Descripción de los elementos urbanos significativos del área o corredor en el que se ubica el inmueble, destacando en su caso aquellos que lo distinguen de otras áreas de valor o corredor de valor del Distrito Federal. B. Descripción del inmueble y de su uso actual. Espérame, Tiquito, por favor. ¿Cómo describirías la ubicación de este inmueble? ¿Cómo te llamas? Bienvenido. ¿Y cómo describirías esto para los amigos que nos ven en otras partes? Buenos días, Luis Durán. Bueno, lo describiré. Bueno, se ubica al lado de un eje vial. Una que es Doctor Río de la Loza y la otra que viene bajando. Sí. 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 También. Así es. Bueno, justo nos ubicamos, pues es un inmueble que contiene un auditorio, aparte de 2 pisos, del cual contiene varias aulas. Las aulas aproximadamente de unos 50 metros cada una, y el auditorio siendo de unos 300, no bueno, como 300 metros. De los pasillos, sí. Pues bueno, varillas, liga, alfombra, en el otro losa.
Ujú. Sí. Pues creemos que sí, creemos que sí. Como ven, entonces, aquí Luis nos hizo favor de ayudarnos a cumplir con esa descripción de los elementos descriptivos de los que Enrique nos hacía favor de mencionarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarnos el qué, el dónde, el cuándo y el cómo. Nos sigue diciendo esto de manual de procedimientos es lo siguiente, por favor. Descripción del inmueble y su uso actual. C. Descripción. Espérame. Hoy por hoy el uso ya no es industrial, ¿verdad? Quedamos que hoy el uso es servicios, se llama. La cuestión educativa se considera como servicios. Aquí hacemos una referencia porque, por ejemplo, tenemos habitacionales y no habitacionales. Dentro de los habitacionales tenemos unifamiliares o plurifamiliares. Y dentro de estos tenemos individuales o condominios. Asimismo, en los no habitacionales vamos a tener la clasificación, por ejemplo, de que son industriales, comerciales o de servicios. Ejemplo, los tabiques para construir esta instalación tienen el mismo costo que para poner un hospital o para poner un antro. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque de capitalización de rentas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la productividad esperada va a ser distinta en una y en otro. En el caso de un hotel y de un hospital son los que tienen el enfoque de mercado de mayor rentabilidad, de mayor velocidad. No vayamos más lejos, recordemos el caso de un inmueble en la lateral del viaducto Miguel Alemán en la colonia Escandón que abrieron recientemente, entre Patriotismo y Avenida Revolución, muy cerca de la estación del Metrobús Tacubaya, que tiene un anuncio espectacular de 10x10 en la fachada, totalmente sugerente, ¿verdad, Carlita? ¿Verdad? Porque lo vemos a la pasada, por eso sabemos de qué hablamos, en donde nos está diciendo que esa compañía productora de preservativos es la patrocinadora de ese hotel. El mensaje subliminal es clarísimo, evidentemente. El costo de producción de ese hotel es de alrededor de $40,000 el cuarto. La productividad que esperan tener ahí pues es de, en un lapso de 6 a 7 años, tener la tasa interna de retorno de recuperar totalmente su inversión. Alguien diría, oye, no, en 3 años recuperan el 100%. Bueno, el plan de negocios habla de que será en un lapso de 6 a 7 años en materia de hoteles. En materia de hospitales son 10 años. Pensemos cuánto cuesta poner un hospital, las licencias que se van a tener que requerir. Síguele leyendo, por favor. Descripción del terreno en forma tal que permita identificarlo y, en su caso, distinguir los elementos que lo hacen diferentes de otros terrenos del área o corredor de valor en que se ubica. De hecho, este manual nos dice, oye, ¿es de forma regular o no? Aquí en esta zona de la Ciudad de México encontramos terrenos más o menos del mismo tamaño, pero en las afueras de la ciudad resulta que encontramos octágonos, heptágonos y unas decaedros y formas distintas en donde los accesos quizás son muy angostos al principio y después se abren. Piensen en la zona de Tlalpan en un momento determinado. Pues eso va a tener una incidencia respecto del valor comercial, porque no es lo mismo tener 80 metros de frente como este inmueble sobre un corredor de valor que si quisieran poner una tienda de aquel lado pues tendría gran afluencia, a que si se quisiera poner sobre un callejón en un momento determinado. Síguelo, por favor. Descripción de cada porción de construcción que permita reconocerla y, en su caso, los elementos que la hacen diferente de las clases similares. Luis nos decía, en esta área este es un edificio nuevo. La construcción de la escuela de aquel lado data de los 70s. Los elementos constructivos que hay ahora fueron alterados, fueron modificados con la remodelación de hace 4 años. Sin embargo, el costo de producción de esta área va a ser diferente al costo del inmueble de allá. ¿Por qué? Pues porque allá no hay aire acondicionado, para empezar. Así entonces tenemos que describir en el avalúo cómo identificar el inmueble y diferenciarlo de otros en un momento determinado. Síguele, por favor. Descripción de cada instalación especial, elementos accesorios u obras complementarias que posee el inmueble. Superficies correctas de terreno, construcción, instalaciones especiales, elementos accesorios u obras complementarias y, en el caso de condominios, del indiviso que corresponda. Espera, bueno, abajo. Fotografías de... Espera. ¿Superficies cómo empezaste?
Superficies correctas de terreno. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas veces no vemos que el folio real del inmueble dice que tiene los 200 metros cuadrados la casa de Córdoba? ¿Número qué? Ah, es Puebla, ¿verdad? Es Puebla, es la esquina. Bueno, vamos a suponer que la casa del despacho del Ernesto Matute que tuviera 200 metros de terreno. ¿Tiene más? Yo digo que tiene más. Bueno, de construcción tiene 3 pisos, pero bueno, ok. Para efectos del folio real, como es un inmueble que se matriculó hace casi 100 años, resulta que dice que trae 200 metros, vamos a suponer. La escritura trae 220 metros cuadrados. El avalúo trae 207 metros cuadrados. Y las cláusulas de la escritura dicen y que se compró ad corpus. ¿Cuál de los 3 es el adecuado? Pues hay que hacer un levantamiento topográfico, simple y sencillamente. Es parte del trabajo que debe de realizar el evaluador. Oye, ¿cómo voy a determinar el precio de un bien si no sé cuáles son las superficies, medidas, linderos y colindancias? Oye, es que, mira, de ese lado hay una servidumbre de paso, pero es mío, ¿no? No, espérate, eso en vez de darte, te quita valor en un momento. Por eso es tan importante esa descripción. Por favor, síguenos. Fotografías del inmueble referentes a fachadas, interiores, estructura, instalaciones y acabados. Ojo, Google Maps es una gran herramienta, nos ayuda muchísimo, pero trae un retraso, un desfasamiento de 6 meses. Entonces, en muchas ocasiones van a ver de que, ay, el informe de valor trae unas fotos y que dice, oye, pues no, la casa estaba pintada de verde, ¿por qué trae color rojo? Ah, es que así la teníamos hace 6 meses. Eso que demuestra que no fue el perito o una persona relacionada con el perito. Hay que hacer la visita física del inmueble. Es frecuente, por ejemplo, en la Colonia Condesa, donde se encuentra nuestra oficina, el encontrar viviendas habitacionales junto a oficinas y junto a restaurantes, bares. Alguien podría pensar, es que el bar va a provocar conflicto. Algunos pensamos que no. ¿Por qué? Porque pues vas a tener valet parking, vas a tener gente que te va a estar cuidando tu propiedad todas las noches, vas a evitar que en un momento se te puedan meter los rateros tan fácil. Oye, pero es que hay contaminación auditiva y ambiental. Pues no dormimos ahí. Al fin y al cabo, el antro trabaja en la noche y uno normalmente de día. Pero cada caso es especial. ¿Cuántas veces no hemos encontrado instalaciones, por ejemplo, de venta de combustibles que se ubican dentro de los 600 metros que dice la norma correspondiente? Pues ¿qué pasa? Que en Tlalpan inclusive acaban de clausurar, hoy vemos en el periódico, que los vecinos lograron la clausura de una gasolinera. ¿Por qué? Porque resulta que habían obtenido la licencia de apertura del establecimiento mercantil de forma quizás no fundamentada en la realidad, por decirlo de alguna manera. Particularidades subjetivas, como por ejemplo una vista específica, ¿no? Que probablemente faciliten la rapidez de la venta o el precio de la misma, quedan comprendidas de alguna forma en la metodología o fuera. Digamos, un edificio que solo 2 departamentos ven al ángel y no puedes comparar porque solo podrías comparar entre ellos, pero no con otros edificios porque los demás no ven al ángel. ¿Ahí hay forma de agregarle algo? Claro que sí, muy buena pregunta. Cuando hablábamos del método de comparación, de la homologación, ese es el primer problema. Oye, es que mi vivienda ve al oriente y al sur, y por lo tanto es más calientita que la que ve al norte y al poniente. ¿Por qué? Porque la que ve al norte pues, le da el aire de ese lado y por lo tanto hay más frío, y da el poniente, como en esta ciudad llueve 6 meses del año, por lo tanto no siempre hay luz natural. Oye, pero mi vivienda que ve al otro lado, por lo tanto debería de valer más. Para hacer el comparativo, pues es una cuestión de que le pones puntos. Oye, ubicación, visibilidad, contaminación auditiva, vehicular. Pensemos en el caso, por ejemplo, de Coyoacán. Tú conoces la casa de mis papás, Pedregal San Francisco, en donde ahí no tenemos drenaje, mi querido Luis. Ni siquiera llegó el drenaje, pura fosa séptica. ¿Esto qué te implica? Que dependiendo de la época de la construcción vas a necesitar determinado mantenimiento sobre ese elemento constructivo, en un momento determinado, sobre esa instalación especial. Okay. Oye, es que es una privada. Ah, pues evidentemente deberías de buscar privadas semejantes. Tenemos el caso de Chimalistac en esta ciudad.
Chimalistac va de Avenida Insurgente Sur hasta Universidad, y de Miguel Ángel de Quevedo hasta el Eje 10 Sur. Es la zona más cara de la ciudad. ¿Por qué? Porque se supone que son casas unifamiliares que tienen vías de comunicación y en donde el impuesto predial que se cobra es más caro que en las lomas de Chapultepec o en Bosques. ¿Por qué? Porque el mercado está dispuesto a pagar mayor cantidad por ese inmueble porque no tienes que salir. Oye, pero es que mira, allá en La Loma, en Santa Fe, te vamos a conseguir un departamento maravilloso. Gracias, yo no quiero vivir hasta allá. Yo quiero vivir abajo, quiero tener los microbuses y las fritangas ahí alrededor. Bueno, pues es cuestión que en un momento se debe de realizar un puntaje. Y lo que bien nos decía Enrique, describir las instalaciones especiales. No es lo mismo una casa con alberca y con elevador a una casa con aire lavado y con montacargas en un momento determinado. Se van poniendo puntos dependiendo de cada una de las cuestiones. ¿Y esto para qué va a servir? Pues decíamos, dependiendo del propósito. Por ejemplo, es frecuente el que el propietario de un inmueble le cobre rentas a su misma empresa. Y vamos a suponer que el propietario del inmueble, que está allí en Poniente 150, en la colonia industrial Vallejo, es una superficie de 1000 metros cuadrados y le va a cobrar 500,000 pesos de renta al mes. ¿Es mucho o es poco? Pues quién sabe. Dependiendo de las circunstancias específicas, a lo mejor está en corredor de valor y en esquina y tiene doble acceso y tiene pozo de agua propio, no sé, una serie de factores que pudieran subir o justificar esa cantidad. Sin embargo, como los sujetos que están participando en el avalúo son partes relacionadas, pues hay que cumplir con los llamados precios de transferencia. Por favor, si fueras tan amable, ¿cómo te llamas? Y léenos este párrafo y luego nos vas a leer. Claudia Francos, revista de Correduría Pública. El artículo es de María Eugenia Hernández González, asociada de Trujillo, Betanzas y Asociados SC. Panorama de precios de transferencia en México. En las últimas décadas se ha dado un cambio en la manera de operar de las corporaciones llamado globalización, que ha marcado la necesidad de los gobiernos para establecer nuevas reglas que les permitan capturar la porción justa de ingresos derivados del incremento en flujos financieros. Dicha tendencia ha contribuido a la creciente complejidad de los regímenes fiscales y políticas tributarias a las que se enfrentan las empresas multinacionales. Las diferentes reglas y procedimientos de cumplimiento y administración fiscal deben ahora más que nunca ser analizadas de forma interdependiente dentro del amplio contexto internacional. El artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de los 6 métodos que para efectos de precios de transferencia entre partes relacionadas reconoce el sistema de administración tributaria, que son 6 vertientes, 6 variantes de un método comparativo de mercado. Si el inmueble se le estuviera rentando a una persona que no fuese parte relacionada, ¿sería en el mismo precio o no? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar esa persona? Nos establece una metodología especial. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque si no cumplimos con la misma, o si el avalúo no cumple con esa metodología, podría provocar como consecuencia el que viniera la declaración de ingresos presuntivos y por lo tanto el pago de contribuciones. Y esto lo vemos con aspectos de la vida real. A todos se les repartió por lo menos 1 o 2 periódicos, para que es material para ustedes. Obviamente a los amigos que nos ven más allá tendrán aquí también un ejemplar de los mismos. Por favor, Claudio, los 2 marcados. El periódico es El Economista, de fecha 4 de noviembre de 2011. Disminuyen los costos de fondeo. Los bancos saldrán beneficiados si las tasas bajan. Se mantiene alta la tasa activa, dicen analistas. Es un artículo de Edgar Huérfano y dice: un posible movimiento en las tasas de interés hacia la baja en México para el próximo año apoyaría las ganancias de los bancos que operan en México, ya que tendrían un diferencial más grande entre tasas pasivas y activas. ¿Verdad, Mauricio, que no necesariamente? Evidentemente los bancos, al tener un costo de fondeo menor, lo estarían repercutiendo hacia sus acreditados. Y entonces quizás, en vez de estar cobrando hoy el 11 o 12% de una hipoteca, podrían echarlo hacia abajo. Y entonces los costos indirectos que nos hacía favor de leernos el maestro Gómez Alcázar, ¿qué provocarían? Pues que se redujeran. ¿Qué ventaja tendría? Que el valor
comercial del inmueble sería menor. ¿Por qué? Porque el costo de producción sería menor, porque el crédito sería menos alto. Por el otro lado, nos dice la nota de junto, Clau, por favor. Autoconstrucción es 30%. Desarrolladoras edifican 70% de las casas con AVI. Artículo de Roberto Campa. Los desarrolladores de vivienda incrementaron 50% su contribución a la construcción de casas en la última década, al pasar de 20% al inicio del 2000 al 70% al cierre del año pasado, según un estudio de mercado de la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI. El restante 30% se atribuye a procesos de autoconstrucción. Adicionalmente, la mitad del valor de la industria de construcción de vivienda está fragmentada. Al distribuirse entre lo que se estima son más de 3.000 desarrolladores en México, de los cuales 1.417 están inscritos en el Registro Único de Vivienda del Infonavit. Según estadísticas de la Comisión Nacional de Vivienda, la autoconstrucción tiene plazos de edificación de hasta 10 años y tiende a volverse financieramente ineficiente. Clau, ¿habías oído hablar de este registro? No, ¿verdad? Entonces ya valió la pena el venir el día de hoy, porque resulta que si una desarrolladora inmobiliaria está en ese registro de vivienda del Infonavit, pues vamos a tener un parámetro de certidumbre. ¿Por qué es relevante esta nota? Pues porque justifica la razón del módulo de evaluación inmobiliaria en este diplomado de Derecho Inmobiliario. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos está hablando de una cuestión de mercado. Ojalá que se incrementaran todos los segmentos de la economía a la velocidad que se incrementa el de la construcción. La construcción es uno de los grandes motores. Ayer el presidente de la República salió diciendo que habían habido 70,000 nuevos empleos en el mes de octubre, de los cuales por lo menos el 50% son de la construcción. Con todas las nuevas tecnologías relativas a esta construcción nos encontramos que sigue siendo uno de los grandes motores y que a nosotros como abogados nos ayuda. ¿Por qué? Porque necesitamos escrituras, ¿verdad, mi querido Enrique? Necesitamos créditos, totalmente, ¿no? Necesitamos en un momento determinado apoyar a los clientes que algunos desarrolladores inmobiliarios o constructores no los cumplen a tiempo, ¿verdad? Así entonces, este segmento nos va a estar generando trabajo a todos nosotros como abogados. Decíamos que además de esa norma mexicana de evaluación que nos habla del informe de valor y de esto del manual de procedimientos en el caso del Distrito Federal, existe una disposición del 9 de marzo del 99 relativa a los avalúos hechos por corredores públicos. Este acuerdo relativo a estos lineamientos nos dice cómo deberíamos de hacerlo los corredores. Ojo, nosotros también debemos de cumplir con la normatividad siguiente, por favor. Acuerdo que establece los lineamientos a seguir por los corredores públicos para emitir avalúos. Fecha de publicación, Diario Oficial de la Federación, 9 de marzo de 1999. Artículo primero. El presente acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos y jurídicos mínimos que deberán observar los corredores públicos al emitir los avalúos en que intervengan, a solicitud de particulares, sociedades, instituciones o por requerimiento de la autoridad competente. Artículo segundo. El dictamen voluntario que el corredor público emita deberá estar integrado por las secciones siguientes. Fracción primera, antecedentes. Fracción segunda, datos del bien o servicio sujeto a evaluación. Fracción tercera, fundamento jurídico y consideraciones previas. Fracción cuarta, metodología empleada. Fracción quinta, desarrollo del avalúo. Y fracción sexta, conclusiones. Gracias. ¿Están de acuerdo? Que pues más o menos habla de lo mismo que Enrique nos hace a favor de leernos, de la parte formal de la escritura, de la parte formal del avalúo que debe de tener. Este manual de procedimientos en el caso del Distrito Federal también nos dice, por favor. Artículo 17. Todo avalúo deberá reunir como mínimo los siguientes elementos. 1. Datos de identificación y autentificación del inmueble. Número de cuenta catastral y los números de cuenta correspondientes al pago de derechos por el suministro de agua. Perdón, y si no hay, pues con la experiencia del valor le ponen no proporcionada, punto. Se supone que uno puede acudir al catastro y pedir la información correspondiente para que en un momento se pudiera obtener. Lo ideal sería que se pusiera, ¿correcto? Luego. Ubicación del inmueble anexando croquis de localización. Nombre del propietario o poseedor del inmueble y su domicilio para ir y recibir notificaciones.
el nombre y número de autorización de la institución de crédito o sociedad civil o mercantil que practicó el avalúo en su caso, el nombre y número de registro del perito evaluador que practicó o auxilió en la práctica del avalúo en su caso. ¿Por qué todos estos elementos son necesarios? Pues para identificar el quién lo hizo, cuándo lo hizo y que en un momento se pueda confirmar que se cumplió con la normatividad aplicable. Por favor. Luego, en cada hoja el sello de la institución de crédito, sociedad civil o mercantil y la firma de su representante legal ante la autoridad fiscal, así como la firma del perito valedor que auxilió en la práctica del avalúo. Espérame tantito. Mauricio, ¿estás de acuerdo que ustedes que tienen un área fuerte de avalúos implica que el banco realiza el trabajo y en conjunción con la experiencia y conocimientos del perito lo hacen de manera conjunta y lo tienen que firmar los dos? ¿Cuánto tarda en firmar más o menos el funcionario del banco los avalúos que le pasan todos los días? Solo en firmar, déjense en revisar. Hagamos una cuenta. Un avalúo tiene entre 7 y 15 páginas aproximadamente. Entonces tiene que firmar por lo menos 4 fojas, ¿correcto? Pero 4 tantos, porque es uno para comprador, otro para vendedor, otro para el señor notario y otro para el archivo, ¿ok? Entonces ya traemos que se tienen que estar rubricando por lo menos 16 fojas, ¿ok? En esta ciudad hay 250 notarios, en el Estado de México hay cerca de 160 que realizan operaciones de manera regular sobre inmuebles en la zona metropolitana, más todos los que están fuera de esas dos entidades federativas que también realizan operaciones aquí. ¿De qué tamaño crees, mi querido Mauricio, que es el archivo de la Tesorería del Distrito Federal en materia de avalúos? ¿Cuántos metros cúbicos te parece bien? El cuádruple. Y hasta que hace 3 años dijeron, ya no podemos, ya no cabemos. Y entonces empezaron a aceptar la emisión de avalúos en formato electrónico, con una firma electrónica avanzada en los términos del artículo 89 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque decía Poncho Penela o Julián Gómez, es que tengo que firmar diarios 600 avalúos, por 4 fojas cada uno, por 4 tantos cada uno. Es una locura. Así entonces, ¿qué implica? Que hoy la tecnología se ha ido acercando y nos ha ido facilitando el poder elaborar esos informes de valor, esos avalúos de una manera alternativa. Para efectos didácticos y con la autorización de nuestro cliente, traemos, para que ustedes lo vean y que nos hagan favor de leerlo, un informe de evaluación sobre bienes inmuebles en el Distrito Federal. ¿Cómo te llamas? Bienvenido. Miguel Salas. Miguelito, por favor. Claro. Es el informe de valor que realizo a solicitud de la señora María del Consuelo. ¿Qué es lo que está en la primera parte del cuadro? Ah, correcto, dice, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de mayo de 2010. ¿Cuándo? ¿Mayo? 22 días del mes de mayo de 2010. ¿Quién lo hace? Usted, doctor Salomón Servidor, ¿no? Después, no, ahí no dice doctor. Ahí no dice doctor. No, los títulos académicos son presuncionales nada más. ¿Ok? Bien. Después, ¿con fundamento en qué lo hacemos? ¿Qué dice esa primera parte de la comparecencia? Sí, dice, titular de la Correduría Pública número 35 de esta plaza, debidamente habilitado para el ejercicio de mis funciones por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente Secretaría de Economía, y actuando con el carácter de perito evaluador que la ley me otorga, y con fundamento en los artículos 6 de la Ley Federal de Correduría Pública, 53 y 54 del reglamento de la ley de la materia. Hasta ahí. Entonces estamos dando fundamento al porqué. Vete a la parte final de ese apartado de comparecencia, si fueras tan amable. Sí. Donde dice... Y con publicación. ¿Cuál, perdón? Y con publicación. Así como el artículo 2 del Código de Comercio y con habilitación. Y con publicación en el Diario Oficial de la Federación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de junio de 1995, perdón. ¿Para qué? Pues para que sepan y que pueda verificar el cliente que efectivamente sí es su servidor el que lo está haciendo. 1 y 2, que sí estoy habilitado para poder hacerlo. 3, que estoy al corriente en el pago de mis cuotas de mi colegio para poder realizar estas actividades. Bien, luego nos dice, ¿a solicitud de quién? Sí, el informe de valor que realizo a solicitud de la señora María del Consuelo Concepción Campos García de Cepeda, respecto del inmueble marcado con el número 1512 de la avenida Ángel Urraza, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal. Miguel, ¿esta calle de Ángel Urraza es una calle pequeña o es una calle amplia? Es un eje vial.
Y como eje vial, entonces va a implicar que tiene una determinación relevante en cuanto al precio. ¿En qué colonia se ubica? Porque estás de acuerdo que Ángel Urraza atraviesa varias colonias. ¿Qué colonia es? Vertis Narvarte. Ok, ¿es de las más caras que atraviesa ese eje vial? Quizás la de Insurgente Santa Margarita es más cara, quizás Miscuac es un poco más cara, pero pues esta es, digamos, que las del cuartil superior. Bien, después, ¿qué sigue diciendo el dictamen, por favor? Comienza con el antecedentes. Inmueble que se estima, terreno y construcción, fecha de la estimación 22 de mayo de 2010, régimen de propiedad particular, propietario del inmueble, repiten el nombre, María del Consuelo Concepción Campos García de Cepeda. Después viene la ubicación del inmueble, que es calle Ángel Urraza, número 1512, colonia Vertis Narvarte. Vete a la última página, por favor, si fueras tan amable. En este avalúo se tuvieron que emplear los tres aspectos, los tres enfoques: el enfoque de costos, el enfoque de productividad o capitalización de rentas y el enfoque de mercado, el comparativo. Por favor. La parte de aplicación del enfoque de ingresos. Sí, exactamente. Inciso A, renta real o efectiva, son 634.370. Inciso B, renta estimada, son 634.400. ¿Por qué no es lo mismo? Por lo que bien decía el maestro Gómez Alcázar, una cosa es lo que nos dice el ideal y otra cosa es lo que está dispuesta la gente a pagar en un momento determinado. Después dice, el valor por capitalización de rentas lo estamos obteniendo a base de las rentas. Renta real o efectiva, 634.400. Promedio por metro cuadrado son 1.606.08. La estimada, que es 634.400. Y el número redondo, 634.400. Perdón, la pregunta que hacía el maestro Gómez Alcázar es importante. Oye, ¿y con qué fundamento ese importe, ese precio? Pues porque debe de haber documentos que sirvan para acreditar esas propuestas. Oye, hay quien está dispuesto a pagar esa renta. Eso es parte de lo que tendríamos que ver en un momento determinado. Cuando a Enrique le mandan a la notaría un avalúo, debe de traer un estudio de mercado. Ese es fundamental. Aunque utilices el método de capitalización de rentas o el de costos, debe de incluir un estudio de mercado y debes de señalar la fuente del estudio de mercado. No se vale, como en algunas ocasiones se dice, fuimos al inmueble ubicado en la calle de Arcos de Belén número 10. ¿Existe ese inmueble? No existe. ¿Por qué? Porque pues, el inmueble de aquel lado no es su acceso sobre Arcos de Belén. ¿Es sobre qué? Sobre Vertis. Resulta que en un momento determinado ese estudio de mercado debe estar fundamentado y para eso es la memoria fotográfica a la que nos habla este manual de procedimientos. En la parte final, ¿qué dice Miguel? Dice conclusión, por favor. Es inciso 12, número 12, consideraciones previas a la conclusión. Para que así conste donde fuere necesario, emito la presente estimación valuatoria, la cual concluyo el día 12 de mayo de 2010, y considerando que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión, determino que... Espérame, la clave es esa palabrita, Milano. Una base razonable, ¿con base en qué? Toda la documentación, en la información y en los informes de campo y en la metodología empleada. ¿Para qué? Para que la gente diga, oye, pues por lo menos este avalúo parece que está bien hecho. Por lo menos este avalúo parece que tiene la información adecuada. En muchas ocasiones nos pasa cuando nos llegan instrumentos públicos que la parte de los antecedentes en donde incluimos el avalúo nos lo brincamos. Oye, ¿cuál es el valor total? 10 pesos. ¿Pero cómo llegaste a ese valor? Pues porque llegué por costos, por método de costos. ¿Y por qué? Porque no te fuiste al de capitalización de rentas. En un momento determinado tenemos que justificar el por qué usar determinado enfoque metodológico para estos efectos. ¿Dudas? Como parte de conclusiones. 1. La evaluación inmobiliaria es una técnica que implica procedimientos, actividades, bases de datos, informes de campo y experiencia que en conjunto producen un documento. Ese documento se llama avalúo. Hoy la norma mexicana de evaluación, emitida el 13 de septiembre del 2007, habla de que ese avalúo se le va a dar el nombre de informe de evaluación. Primera conclusión. Segunda conclusión, el avalúo puede ser emitido por 6 personas distintas para efectos fiscales federales
y por 3 para cuestiones de contribuciones locales en el caso del DF, por personas morales, bancos, sociedades mercantiles, sociedades civiles, autoridades de la Administración del Distrito Federal o personas físicas autorizadas para ello. Segundo. Tercero, hay 3 enfoques dentro de ese informe de evaluación: el enfoque de costos, el enfoque de productividad de rentas o mercado y el enfoque comparativo. Estos 3 enfoques tendrán que ponderarse. Podrán utilizarse en un momento determinado unos u otros enfoques, sí, pero siempre tendrán que justificarse el por qué. Existen disposiciones administrativas que nos dicen el cómo se debe de realizar cierto avalúo. Y por eso es que ponemos a su consideración que hay 4 tipos de avalúos. 1, constancia de valor. Es una hojita que es el resumen del informe de evaluación. En esa hojita, una página que debe de ir siempre con el estudio de mercado, con la memoria fotográfica, dices, oye, ¿cuánto vale y a qué fecha el bien determinado? Este informe, esta constancia de valor es una página. Segundo, el informe de evaluación, que es el documento completo que trae los porqués y los cómo se llega a determinar un precio específico en un momento determinado. Tercer tipo de evalúo es el que se llama dictamen valuatorio, los términos del Código de Procedimientos Civiles, tanto federal como local. Es el que se ofrece por los señores litigantes, por ejemplo, en la etapa del incidente de ejecución de sentencia, o por ejemplo en las pruebas periciales. Este dictamen evaluatorio, pues al fin y al cabo, ¿qué es? Es un tipo de informe de evaluación, nada más que referido a un procedimiento judicial. Cuarto tipo de evalúo, cuestionario derivado de un juicio, que se tiene que fundamentar en un informe de evaluación. Así entonces, estos 4 tipos de documentos son 4 tipos de avalúos. Los 4 son informaciones de valor. ¿Qué notaste diferente, Miguel, de cómo se le denominó a ese avalúo que viste? ¿Cómo le llamamos? Se llama informe de valor. Es un informe de valor. Estamos siguiendo la forma que nos establece la norma mexicana de evaluación. Decíamos que dentro de los objetivos de esta norma mexicana de evaluación está el generar confianza. Y con esto es con lo que vamos a terminar, con una cita de una obra reciente del doctor don Eduardo Preciado. Por favor, ¿cómo te llamas? Luisito. Gracias. Eduardo Preciado Briceño, Lecciones de Introducción al Estudio del Derecho. La seguridad jurídica. Por regla general, se afirma que este principio y fin propio del derecho implica la noción de certeza jurídica, en virtud de la cual el destinatario de la norma o del derecho sabe a qué atenerse en una situación determinada. Sin embargo, respecto de la seguridad jurídica, Preciado Hernández sigue a Delos afirmando que la seguridad jurídica es la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegasen a producirse, les serán asegurados por la sociedad, protección o reparación. En otros términos, está en seguridad aquel individuo en el estado de la comunidad internacional, que tiene la garantía de que su situación no será modificada, sino por procedimientos societarios y por consecuencias regulares y legítimos conforme a la ley. Mil gracias. Un avalúo que viene a contribuir a este concepto de seguridad jurídica. Llega un camión de estos microbuseros, un pecerdo, y se impacta en la sala de la casa de ustedes. ¿Cuánto me tienen que pagar? ¿De qué importe va a ser la reparación del daño? Pues para eso es un avalúo. Oye, llegan los amigos del gobierno de la ciudad y me expropian mi bien inmueble. ¿Cuánto es lo justo que me paguen? Precisamente el avalúo será instrumental, será un instrumento para tratar de propiciar esa seguridad jurídica. Como decíamos, resumen, ¿qué vimos? ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es un avalúo? ¿Qué tipos de avalúos puede haber? ¿Qué enfoques para la realización de los avalúos vamos a tener? ¿Qué partes va a integrar un avalúo? Por lo menos en un momento determinado. Al momento de hacer la evaluación de este módulo, a ustedes les van a preguntar uno, ¿fue información clara y precisa? Pues más o menos todos tienen
material que procuró hacerse de esa manera. Segundo, vimos bibliografía, vimos precedentes judiciales y vimos documentos en la práctica que tratan de implicar esto. Tercero, en este tipo de sesiones la participación de ustedes es la más importante, porque ustedes con su experiencia y conocimientos hacen que nos enriquezcamos entre todos. Concluiremos diciendo, la evaluación inmobiliaria es un conjunto de actividades que tienen una base técnica con la intención de producir un documento que determine el precio de un bien a un momento determinado. Muchas gracias. Sí, la pregunta es, para evaluar el usufructo de un inmueble, ¿qué elementos se toman? Normalmente el usufructo genera por lo menos un ingreso de un 50%. De hecho, la técnica nos dice que por lo menos el usufructo debería de ser el 50% del valor del bien. ¿Por qué por lo menos? Porque resulta que si tienes el usufructo, pues puedes rentarlo. Entonces el método de capitalización de rentas va a ser solo para el usufructuario y nada para el propietario. O sea, por lo menos es el 50% en un momento determinado, dependiendo en cada caso concreto. Piensa en servidumbres, por ejemplo, también, piensa en uso, piensa en habitación como derechos reales que pudieran modificar el valor comercial, el valor de capitalización de rentas para el propietario. Entonces, por lo menos es el 50% del valor comercial, el usufructo por lo menos. Pues bueno, si no hubiera más dudas, entonces pues damos por terminada la sesión. Gracias, Mayra, gracias a todos. Muy bueno.